Excelente día, chicos. Espero que se encuentren muy, muy bien y demos inicio a nuestra sesión. Buen día, buen día. Espero que estén excelente, que su semana también haya sido muy buena. Buenos días, doctora. Buen día, buen día. El compañero Juan Carlos no se va a conectar porque lo operaron ayer. Oh, ok. Muy bien, muchas gracias por avisar. Ok, me dijo que le comentara, por favor. Sí, gracias, gracias. Buenos días a todos. Buen día, buen día. Muy bien, chicos, pues en lo que abre mi documento para poderles compartir la información prácticamente de cierre para el taller y los detalles también del cierre de la entrega, porque el cierre es la próxima sesión como tal. Esta ocasión se entrega el último, pues sí podemos decir trabajo, pero es ya el documento completo con todo lo que hemos visto y sus respectivas observaciones para que se les puedan, bueno, observaciones ya hechas, pero corregidas según sea el caso, para que se les pueda generar su respectiva evaluación y resultado en su trabajo. Eh, lo que he notado en general, al menos en los últimos trabajos que entregaron, es que pues falta lectura, falta eh, hacer una lectura concienzuda de lo que están ustedes agregando en sus investigaciones, porque hacen una primera lectura de la información, del contenido que agregan a sus textos y lo agregan así tal cual. Hay muchos apartados que se ve como está el copia y pega, ¿no? Entonces, eso es muy, muy delicado y muy importante que a este nivel ustedes ya tengan, por supuesto, esa completa conciencia de que pues el plagio es un delito. Y si, bueno, ok, me queda claro que estamos abusando del detalle importante de que estamos haciendo trabajos académicos, pero esos trabajos académicos en algún momento del camino se van a convertir en publicaciones y entonces ya traemos estas mañas para ser muy, muy, muy franca con las expresiones, ya traemos estas mañas de uso de del copiar y pegar sin dar los créditos al autor, sin aplicar la metodología de estilo o citación que nos solicite la universidad o editorial con la que estemos trabajando, según sea el caso, porque como les comentaba la sesión pasada, nosotros ocupamos y conocemos en general APA. ¿Por qué? Porque académicamente y por supuesto también en el área de humanidades, ciencias sociales, educación, es el que más utilizamos, por supuesto. Pero hay editoriales, hay casas editoriales que se dan sus permisos y que utilizan esta metodología de estilo y citación abierta. Abierta en el aspecto de que puedes utilizar la metodología que tú quieras o que eh, utilizas, te dan chance de utilizar APA en la versión que, que te acomode.
¿no? Nada más haciendo la especificación de cuál versión estás utilizando, que eso también suele suceder, ¿no? Entonces, ojo con esos detalles. Es muy importante que ustedes tengan esta plena conciencia de sus trabajos. Si bien en su, en, en su momento, por la situación que quieran, los asesores a veces no tenemos la precaución de revisar estos detalles técnicos, digámoslo así, pues es su responsabilidad como investigadores y mucho más en este nivel, muchísimo más en este nivel. Y también, bueno, si tienen dudas, digo, más allá de evidentemente investigar, si tienen dudas al respecto, pues entonces preguntarlas. Y eso, por supuesto que despierta en los asesores esta necesidad de estar al pendiente también de esos elementos, porque pues son necesidades también que tienen los alumnos en cuanto a la estructuración de sus investigaciones. Porque evidentemente también a veces damos por sentado cuando estamos en determinado nivel y estamos en la parte de investigación, los asesores damos por sentado que los alumnos ya deben de así tal cual como deber, deben de manejar y conocer sin problema alguno las reglas de citación y más APA, que son las que más nos han eh, inculcado a utilizar. Entonces, pues nosotros ya estamos muy confiados de que las conocen y más allá de que las conocen, que las aplican. Porque digo, yo puedo conocer varias cosas, pero no las utilizo, simplemente las tengo como cultura general en mi brebaje o brebaje, ¿no? Entonces, ojo con esos detalles, por favor, sean honestos con ustedes mismos, generen trabajos de calidad, digo, son sus trabajos al final del día. A mí no me beneficia ni me perjudica. A su asesora tampoco le beneficia o le perjudica. Los trabajos son completamente de ustedes. Al final del día, ustedes son los que están mostrando como carta de presentación el trabajo. Y sí, a veces, porque como alumnos a veces lo hacemos, si a veces generamos este trabajo como para cumplir eh, el taller, si ustedes quieren, que es un taller extracurricular, dadas las necesidades y nada, no importa si entrego o no entrego, no importa si paso o no paso, no importa si mi trabajo está bien, mal, lo que sea, bueno, sí importa para ustedes. Sí importa porque es su carta de presentación, es su formalidad, su profesionalismo y su responsabilidad para las actividades que ustedes generan en su formación o en su actualización. Y bueno, se los, se los dejo como tal cual como cosas suyas. Si ustedes gustan generarlo correctamente, por supuesto que está fabuloso. Si no quieren generarlo correctamente, pues cada quien, cada uno de nosotros sabemos para dónde va la jugada. ¿Ok? Entonces, hoy justamente nos toca hablar, como hemos ido platicando, de todo lo que compone APA en un tiempo muy breve, muy económico, pero pues lo hemos ido como adaptando lo mejor posible para abordar todos estos elementos que lo componen. Entonces, pues ya nos toca la parte prácticamente última de lo que colocamos dentro de nuestro documento. ¿Ok? Tomando en cuenta que justamente las referencias o fuentes de consulta las podemos encontrar como referencias bibliográficas. También APA nos la marca como referencias bibliográficas, referencias simples o fuentes de consulta. ¿Ok? Yo recomiendo para que nos hagamos aquí en nuestro chip la idea, referencias, así, tal cual. ¿Ok? Referencias o fuentes de consulta. ¿Por qué? Porque si colocamos fuentes bibliográficas, caemos de nuevo a esta parte de que pues son libros, ¿no? Son textos impresos. Y la realidad es que no nada más consultamos
textos impresos. Entonces, bueno, esa es una recomendación que les hago para que hagan este ajuste en sus respectivos documentos. Ahora bien, sí es importante que veamos esta diferenciación entre referencia y bibliografía, porque a veces sí caemos en esta confusión porque pues estamos muy acostumbrados a que sea como igual, y la realidad es que no es como igual, son diferentes detalles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la bibliografía son todos estos fundamentos que nosotros hacemos dentro del texto, ¿ok? Digamos que ya es todo el uso de, de lo que nosotros ya leímos de algún autor, de lo que nosotros ya conocemos de algún tema o de algún texto en particular, porque a veces se dice así, nos casamos con un autor o con un texto y lo ocupamos mucho dentro de nuestra investigación, hacemos mucha referencia de él y a raíz de eso analizamos y lo sumamos con otros autores, etcétera. Entonces, justamente esa parte es la bibliografía. No se cita necesariamente, porque a veces también es acervo cultural que nosotros tenemos. Ojo, pero sí se argumenta, ¿ok? Una cosa es que no citemos cuando nosotros ya por experiencia docente que tengamos, generamos ahí algunos párrafos de testimonio, ¿ok? O de algunos ejemplos vivenciales en cuanto a la conformación de algún concepto, teoría o experiencia en el aula o en el ámbito administrativo, etcétera, ¿no? Entonces puede ser de cualquiera de estas maneras. No necesariamente se cita, pero sí se complementa y se argumenta con el siguiente párrafo, donde entonces ya continuamos con alguna cita o algún párrafo de paráfrasis, y eso nos ayuda a ir construyendo correctamente con una buena argumentación, muy de la mano con lo que veíamos la sesión pasada, con una buena argumentación nuestros textos. ¿De acuerdísimo? Entonces, ojo con esos detalles, ¿sale? Y bueno, las referencias es todos estos datos ya completitos, son los datos completos que nosotros tenemos de nuestros respectivos fuentes de consulta o referencias, tal cual. Y es donde, bueno, aprendemos a escribir todo, todo el dato de esta fuente, es decir, el autor, es decir, el nombre del texto o del artículo o del capítulo o de la página web, etcétera. Es por ello que es importante que cada fuente que nosotros utilicemos dentro de nuestro texto la podamos citar correctamente y referenciar correctamente. ¿Para qué? Para que nuestras citas, bueno, para que tengamos dentro del texto la bibliografía correcta y al final de nuestro texto las referencias correctas. ¿Ok? Ojo, ojo, aunque esto ya lo conversamos, pero recordemos, porque sí encontré algunas así en sus trabajos. No se colocan las páginas web completas, es decir, el URL, el link completo en el texto, ¿ok? A menos que estén hablando de la página web como tal y que la coloquen entre paréntesis como dato adicional. Es como si colocáramos las siglas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿ok? Y entre paréntesis las siglas. Si yo estoy hablando de la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, que es una página de gobierno y que puede tener un enfoque gubernamental federal y un enfoque gubernamental estatal, y que, al que estamos haciendo referencia dentro de la investigación es el estatal, entonces ahí puedo colocar entre paréntesis el URL y lo cerramos. Así, con una justificación tal cual, es factible que dentro de el texto
pueda estar la página web, pero no como cita, ¿ok? En las referencias sí puede existir nuestra respectiva link o nuestro respectivo URL. ¿De acuerdísimo? Y así es como podemos ubicar esta diferenciación entre una y otra, entre la bibliografía y las referencias. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos basiquísimos, súper básicos que vamos a encontrar en una referencia? Que es al último, las referencias son al final tenemos dos opciones. El final básico es al final de todo el texto. Final de todo el texto. Y segunda opción, algunos autores, eso ya es cosa personal, algunos autores colocan las referencias de consulta al final de cada capítulo y también al final del texto. Hacen el compendio de todos los capítulos y ya se acomoda como el listado general, no dividido por capítulos ya en el listado general, pero sí colocan ambas, tanto en los capítulos como al final. Lo que nosotros ocupamos generalmente es al final de todo nuestro texto. ¿Y qué es lo que debe de llevar cada una de nuestras referencias? Bueno, la información del autor, quién es el responsable del trabajo, la fecha de publicación, la más actual posible. Ya habíamos comentado que lo ideal es que utilicemos textos de 5 a 10 años a la fecha con sus respectivas excepciones en cuanto a modelos educativos o en cuanto a clásicos que a veces no tienen reimpresiones o ediciones actuales. Entonces, bueno, ahí son algunas excepciones justificables, por supuesto. El título de la obra que nosotros estemos consultando, por supuesto, el título, vamos avanzando en esta parte, va en cursivas. Digo, aquí en el ejemplo tenemos dos autores, pero si nos damos cuenta, solamente ocupamos en APA de séptima edición, ahora nos economiza información para las referencias, es decir, antes nos pedían como mucha información de las referencias, en cuanto a, y el último editor, el coordinador y el autor que tú estás, o sea, por ejemplo, si es un compendio, es el coordinador y el autor que tú estés utilizando. ¿Ok? Del capítulo o artículo que tú utilizaste para citar. Entonces, son esos dos autores y que el título del libro más el título del capítulo, porque nada más estás utilizando ese capítulo, y qué lugar de edición, y si son varios lugares, como a veces muchos textos del Fondo de Cultura Económica, que tienen muchos lugares tienen muchas traducciones, los libros de Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, y ahí vienen muchos países. Entonces, el país que tú debes de utilizar es el país de origen tuyo, ¿ok? De origen tuyo, no de origen del libro o del autor, el origen tuyo. Entonces, en nuestro caso, si está ahí en la listita México, pues nosotros tomamos México o tomábamos, etcétera. Si nos damos cuenta aquí, nada más nos piden autor, fecha, título y publicación. Eso es todo. Es decir, nuestra editorial. ¿Sale, vale? Entonces, eso es lo esencial que nos solicitan. Ahora, en cuanto a las adecuaciones de autor, año, título y demás, ay, espérenme, no me deja hacerlo más grande. Ay, giro. Ahí está. Es que quiero que leamos los detallitos. Ojo, en cuanto a autor, podemos encontrarnos evidentemente a la persona o grupo de personas, pueden ser instituciones, organismos gubernamentales, empresas, sitios web, hasta redes sociales, ¿ok? Dependiendo la fuente de consulta. Justamente a eso vamos a abocarnos el día de hoy. Luego, también dependiendo el tipo de referencia, ocupamos año, día, mes y año, o bueno, en caso de las páginas web o redes sociales, es la última fecha de actualización de la página en general, dependiendo del caso, o de la publicación, ¿ok? Porque eso es lo que tienen, por ejemplo, las redes sociales, que se actualizan constantemente acorde a las publicaciones.
¿Ok? El título, ya sea del libro, del artículo, ya sea de revista, periódico, página web o del capítulo del libro que estemos utilizando. Y bueno, nuestra fuente, que puede ser una editorial como tal, de un libro, una casa editorial en cuanto a las revistas o a las publicaciones periódicas. Ahí tomamos en cuenta los textos impresos como textos digitales, por supuesto, y bueno, en su caso, sitios web específicamente, porque también hay casas editoras que son completamente digitales. ¿De acuerdísimo? Entonces, ojo con estos detalles. Ahora bien, ¿cómo lo debemos de colocar en nuestras respectivas referencias? Debe de estar con este formato, ¿ok? Con el tipo de letra que se nos haya señalado. Aquí tenemos el ejemplo con Times Roman, pero el tipo de letra que a nosotros se nos solicita es Arial 12. Entonces, es con el otro tipo de letra, pero el mismo formato. Es decir, si nuestra referencia utiliza 3 rengloncillos, lo que nosotros vamos a hacer es que el primer renglón es de lado a lado del margen de nuestra hoja y el segundo y tercero utiliza la sangría de media pulgada, que es la sangría estándar o oficial, que es de 1,27 centímetros. ¿De acuerdísimo? ¿Y qué pasa en caso de las que no son, no tienen tanta información? Pues nada más colocamos el autor, año, publicación editorial y listo, listo, listo. Queda nada más de un renglón. Y definitivamente va a ser en orden alfabético. ¿De acuerdo? Entonces, así es como deben de estar nuestras citas. Deben de ajustarlas de esta medida para que se cumpla con APA. Así están las referencias, perdón, me dije citas hace un segundo. Así deben de estar las respectivas referencias. ¿De acuerdísimo? Ahora, definitivamente hay muchos tipos de referencias y, pues sí, fuentes de consulta que podemos tener. Es decir, podemos utilizar libros, revistas, periódicos, páginas web, diccionarios, YouTube, pues sí, las redes sociales, videos, películas, podcast, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Híjole, lo voy a mencionar, pero no, yo lo prohíbo. Ojalá ustedes también se lo autoprohíban si es que su asesora no se los prohíbe, pero Wikipedia, todos los wikis, también están, porque un mundo de wikis bastante interesante. PowerPoint, presentaciones de PowerPoint, por supuesto. ¿Y qué más? Tenemos entrevistas, entrevistas que podemos nosotros generar o que podemos nosotros obtener de alguna fuente particular ya realizada. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, y comunicados o comunicaciones personales, ¿ok? Ahorita les comento a qué refiere cada una de ellas. De una manera muy, muy general, les voy a ir mostrando cada una de ellas para que ustedes tengan el dato y por favor revisen todas sus fuentes para que las referencien correctamente. Una ventaja que tenemos en cuanto a esta parte es que las citas es igual. La cita es todos parejo, indistintamente de la fuente que nosotros estemos utilizando, llamémosle libro o llamémosle red social, la citación es igual. Si queremos cita directa textual, abrimos nuestras comillas, copiamos, pegamos, ahí sí, cerramos nuestras comillas, una cita corta y abrimos nuestro paréntesis, apellido del autor, coma, año, coma, página o párrafo, dependiendo de lo que estemos utilizando, cerramos y punto. ¿Ok? Entonces, así, ese es parejísimo para todos. Esa es una enorme ventaja, porque si nos lo cambiaran por fuente, ahí tendríamos que echarle un poquito de más tiempo y detalle al uso de todos estos elementos. Pero bueno, ok. Uno de los principales que utilizamos y tenemos es
Los libros, por supuesto, y los libros en sus diferentes modalidades, ¿ok? ¿Cuáles son estas modalidades? Pues un libro impreso, un libro en línea, un libro con editor, un libro, un capítulo de libro con editor, ¿ok? Es decir, con editorial y todo lo que debe bueno, que encontremos como representante de el libro, dada que se generaron traducciones, que exista como tal el editor, ¿ok? Entonces, ahí están. Estos son los respectivos autores. ¿De acuerdísimo? Después, esto es en cuanto a los libros, y aquí tenemos lo que nos solicitan. Digo, el más sencillo es el libro impreso, que nada más es el apellido del autor, su inicial del primer nombre, año, el más actual, entre paréntesis, el título del trabajo, como nos damos cuenta, va en cursivas, y la editorial. En cuanto a línea, los mismos datos anteriores, más el DOI o URL. Actualmente el DOI no nada más es el número como tal, sino que ya viene también registrado en el mismo URL. Posteriormente también tenemos el libro con editor. Aquí se hace la aclaración que el autor que nosotros estamos colocando es justamente el editor, y después se colocan los mismos datos que ya nos solicitaban como básicos. Después, en el siguiente eh, ejemplo, como es un capítulo del libro específicamente, bueno, se coloca el autor general, y aquí se coloca el título del capítulo, específicamente cuando, no sé, se me ocurre, déjenme, en los, pues sí, hay libros. Otra vez me voy a hacer uso de Fondo de Cultura Económica. Los libros de Fondo de Cultura Económica tienden a ser con este estilo, de que ocupan varios autores para generar un tema en particular, y esta colaboración de varios autores es para que cada uno de ellos haga un capítulo del libro, ¿no? Y el editor genera el prólogo del libro, ¿no? O la introducción del libro. Entonces ahí es donde se coloca este tipo de referenciación. ¿De acuerdísimo? Y ya se colocan las páginas, se coloca la edición, el volumen, etcétera. ¿Ok? Porque a veces también suelen ser temas como consecutivos, y los mismos autores tienen sus colaboraciones en diferentes trabajos. ¿Ok? Después tenemos las revistas, que son las publicaciones prácticamente periódicas. Cuando ocupamos las revistas en digital, encontramos el DOI. Aquí es donde viene en estos XXX, es el número del DOI. Entonces, bueno, para efectos del ejemplo en cuanto a privacidad, lo colocaron con XX, pero bueno, ahí está. ¿Ok? Esto es en cuanto a las revistas. Si nos damos cuenta, van solamente adecuándose determinados detalles en cuanto a que se agrega, que es el volumen y el título de la revista, además del nombre del artículo, por supuesto, el número de páginas y, bueno, su URL, bueno, en este caso su DOI, por aquello del registro y de la empresa como tal. Después tenemos los periódicos. Los periódicos pueden ser impresos o pueden ser en línea, ¿ok? Y entonces aquí, bueno, colocamos en cuanto al periódico impreso el nombre pues sí, se toma en cuenta el nombre del reportero de donde nosotros estemos tomando el artículo, columna, editorial, nota, etcétera, que nosotros tomemos. Reportaje, entrevista, lo que gusten, aquí puede ser. ¿Sale? Entonces ahí se hace esa especificación. Y en este caso, fíjense, aquí está un detalle: el nombre del periódico es el que va en cursiva, no el título del artículo.
¿ok? O de la nota que estemos tomando, sino el nombre del periódico. En el caso de en línea son los mismos datos más la página web de donde tomamos el artículo específicamente. Ojo, no del periódico general, porque un decir, podemos entrar a la página general del periódico Reforma y ahí vamos a encontrar bueno, todas las secciones y demás, y ya en las secciones, no sé, en la sección política, le doy clic a política y ahí encuentro la nota, le doy clic a la nota y entonces justo esa página, ese URL de esa nota es la que yo voy a colocar en mis referencias, porque es específicamente la de la nota, no la del periódico en general. ¿Ok? Después tenemos tesis y disertaciones. Aquí vamos a encontrar algunos detalles en cuanto a los diferentes tesis o disertaciones que nos marcan. Ojo, porque esto sí utilizan ustedes varios en sus investigaciones. ¿Cómo funciona? Bueno, este es en general, las tesis no publicadas, pero recuperadas de las universidades, es decir, no publicadas en que no las vamos a encontrar en todas las bibliotecas, ¿de acuerdo? Y no publicadas porque no tienen una casa editorial que las respalde, pero sí las podemos encontrar en internet porque son parte del acervo de las universidades, ¿sale? Entonces se coloca el autor, el nombre de la tesis en cursivas, entre corchetes, esta especificación, el tipo de tesis que estamos consultando, después el nombre de la institución, ¿ok? Ojo con estos detalles, ¿por qué? Porque si utilizamos de este tipo de referencias. Ahora, otro tipo de disertaciones, estas son tesis con base de datos en línea, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esta parte de la base de datos? Es cuando las tomamos de las bibliotecas de las universidades, que no es que entramos al buscador de Google y le colocamos, no sé, un tema, psicopedagogía, ¿no? Tesis de psicopedagogía. Y entonces, nos aparecen diferentes tesis de psicopedagogía, tanto locales como nacionales e internacionales. Eso es indistinto. Pero, pues son directas. Esas serían las no publicadas. Pero, ojo, las que tomamos, si yo entro a la biblioteca de la UNAM o de la biblioteca de la UAM o de la Ibero, etcétera, y ahí busco tesis psicopedagogía y de ahí la estoy tomando, entonces hay que colocar el nombre de la base de datos, ¿ok? Después, existen tesis o publicaciones que nosotros tomamos directamente de las páginas web de las universidades, es decir, que están, ejemplo, la UNAM tiende a esta parte. Entramos a la página de la UNAM o encontramos el hipervínculo que nos dirige a la página de la UNAM y ya tienen ahí sus publicaciones de las diferentes tesis, sin entrar a la biblioteca, sino que tienen las publicaciones directas de las tesis. Entonces, ahí tomamos el URL de la UNAM, de la misma, cuando abrimos la tesis, ahí aparece UNAM. Entonces, ese URL es el que tomamos para poder generar esta referenciación, ¿sale? Pero depende de dónde nosotros obtengamos la tesis y nos damos cuenta, pues son prácticamente los mismos datos, nada más al final se van agregando de dónde lo obtuvimos, si es una no publicada, si es una que la recuperamos de datos en línea o del acervo de la misma universidad. ¿De acuerdísimo? Entonces, ojo con estos detalles porque si utilizan ustedes, bueno, todos en general, la verdad, cuando generamos investigaciones, echamos mano de tesis, siempre, ¿ok? Páginas web, este es un común denominador de todos, ¿ok? Las páginas web tenemos en cuanto a los contenidos estáticos, ¿ok? Es decir, que mi página no le voy dando vueltas como si fuera un tipo PDF, digámoslo así, que de todas formas también nos va a aparecer el PDF si no me equivoco. Ahorita en el que sigue, bueno, ahorita sí,
Lo vamos a ver más adelantito cuando cómo se hace el ajuste para PDFs. Pero en este caso, no es que nos hipervincule una, otra, sino que es ahí toda la información la tenemos en una misma, en un mismo muro, por llamarlo así. Entonces, ahí es donde utilizamos el de contenido estático. El de actualizaciones frecuentes, ¿ok? Es que eso quiere decir que además de que la consultamos constantemente, la misma página se tiene constantes y periódicas actualizaciones. Ejemplo, otra vez voy a tomar el ejemplo de la UNAM, mucho la página principal de la UNAM o de las mismas universidades de la UNAM, sus páginas principales tienen muchas actualizaciones y a veces viene toda la información que uno utiliza en la página principal. Entonces, ahí es donde se coloca. Hay que especificar estos años o estos momentos en cuanto nosotros lo consultamos. ¿Por qué? Porque cuando se hace la revisión, si yo entro a esa página que ustedes nos están compartiendo y ya no está la información, una de dos, o sucede en ocasiones que el dominio ya caducó o que actualizaron, por eso dice actualizaciones frecuentes, o que actualizaron la información que sigue en la misma página, pero ya ven que las páginas traen sus buscadorcitos también. Sigue en la misma página, le pongo el título del artículo, me va a aparecer, pero ahí mismo va a respaldar lo que ustedes están colocando de información. Me va a aparecer la información de la publicación. ¿Ok? Entonces todo está en orden. Si no aparece, entonces ahí entramos en complicaciones. ¿Ok? Formato especial dentro de la misma página web es cuando utilizamos algún archivo específico, por eso aquí nos marca archivo Excel, ¿no? Entonces, si dentro de alguna página web nosotros utilizamos algún archivo que esté dentro de la misma página web, entonces hay que hacer esta especificación. ¿De acuerdísimo? No necesariamente va a ser un libro, pero hay datos que vienen con formatos de tipo Word o tipo Excel, como es el ejemplo. Entonces, sí hay que colocarlos aquí de archivo Excel, archivo Word, ¿ok? O bueno, también archivo PowerPoint, dependiendo de lo que nosotros estemos consultando o los que nos esté apareciendo, ¿ok? Eso es en cuanto a las páginas web. Ahora, la parte legal, los documentos legales que llegamos a utilizar. Existen una cantidad abrumadora de documentos legales. Nosotros no utilizamos todos, pero sí llegamos a utilizar en nuestro artículo 3º constitucional algunas leyes que nos avalan, como la Ley General de Educación o la Ley General del Servicio Profesional Docente, por supuesto, algunos decretos que para nuestro caso los decretos se consideran como acuerdos, ¿ok? Que eso sí los utilizamos nosotros y entonces es importante que sepamos cómo se referencia. Ojo, aquí hago un respiro. La citación es igual, ahí qué alivio, la citación es igual para todos los tipos de documentos, pero la referenciación sí se marca de diferente manera. Entonces, cuando ocupamos la Constitución, aquí ya vienen los datos tal cual no lo especifican. Ahora, es importante checar esta parte de la fecha de promulgación del país, es decir, pues se toma en cuenta en la fecha en la que ahí tienen ustedes tenemos la opción, la fecha en la que se hizo originalmente hace bastantes ayeres revolucionarios, en nuestro caso de nuestra Constitución, y la fecha de la última actualización, sabiendo que, tenemos el conocimiento esencial legal que la Constitución no debe de ser cambiada, pero sabemos que que las fracciones y los incisos se abrogan, derogan, agregan y modifican. O sea, el enunciado esencial de los artículos constitucionales no se modifican, por lo menos. Pero los incisos del inciso del inciso del inciso
Eso sí los han modificado. Vamos a ser honestos, entonces ahí podemos tomar la última actualización y también eso les agrada a los gobernantes que aparezca ahí las últimas actualizaciones con sus nombres en su periodo de mandato, ¿no? Entonces es importante colocarlo ahí porque es cuando aparece o no determinado contenido de la legislación. Ahora, ojo, esto es justificable. Continuamos. Doctora, una pregunta Diga usted. antes. Sí, lo que pasa es de que ve que a las 9 de la mañana hay una conferencia, Sí. entonces no sabemos cómo va a estar la situación, sí, porque nos había mandado al grupo de WhatsApp del doctorado que es obligatoria, pero pues no sé cómo va a estar Sí, esa es cuestión. obligatoria la conferencia. Sí vamos a Ajá, ir. Solamente ajá. me interesa que veamos esta información Ah, para ok, que ustedes lo perfecto. establezcan en sus respectivas trabajos Ok. y podamos terminar correctamente el Ah, taller ok. para que puedan Muy bien, entregar ustedes sus trabajos. Digo, hay muy varios de bien. ustedes que no conozco lamentablemente sus trabajos porque nunca me han entregado avances. Espero esta vez conocerlo completo con todo lo Ujú, que hemos visto en APA, impecable, porque considero que tal vez no lo han mandado porque no lo consideran necesarias mis observaciones. Digo, solamente son observaciones, digo, ujú. es un Sí. apoyo que se les otorga. Pero la conferencia, como les decía la sesión pasada, para los que no asistieron, es bueno, ya entramos a esa conferencia por error de, de lectura o omisión de lectura, pero hoy es cuando toca o sea, se les otorgó la misma conferencia para los compañeros de licenciatura y también para posgrado. Entonces, hoy le toca posgrado, entonces sí es obligatoria, pero ahorita nos apuramos y ya se van a su conferencia, porque Muy bien, gracias. los que no hayan entrado, pues está muy interesante. El doctor es bastante bueno en lo que comparte, muy claro en sus ideas. Pero bueno, ya, ustedes tendrán su opinión. Ok, entonces, bueno, estos son los códigos. Me voy a ir más rápido, nada más les voy mostrando para que no les quitemos tiempo de la conferencia, ¿verdad? Estos son los decretos que les comentaba. Y aquí está la parte de los acuerdos. Este es el que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos varios acuerdos. Entonces, ojo en estos detalles. Hay que estar súper pilas. A veces no se actualiza para nosotros la Ley General de Educación, pero los acuerdos sí. Entonces debemos de estar muy pilas nosotros con los acuerdos, ¿sale? Entonces aquí está. Esta es la manera en cómo se referencian los acuerdos en caso de que los utilicemos. Ahora, ojo, en cuanto a algunos documentos que llegamos a utilizar en cuanto a tratados de acuerdos internacionales, estos acuerdos pueden ser, por ejemplo, la Agenda 2030, si es el caso que venga algún tipo de legislación referida, o documentos de la OCDE, de la UNESCO, etcétera. ¿Sabes? Entonces, estos son los tratados o acuerdos que podemos llegar a utilizar si es el caso, o casos de derecho internacional. Bueno, ahí no creo, pero así es como se utilizan los formatitos estándar. Ahora, cuando usamos reportes o informes, estos sí los tenemos. ¿Ok? Tenemos los informes de gobierno, tenemos los informes de nuestros mismos directores, ojo, que sí están avalados y citados por la SEP, etcétera. Entonces, ojo con esta parte, aquí está lo de los informes. Los podemos tener en físico o los podemos tener en
URL, dependiendo de dónde nos lo compartan o donde lo tengamos nosotros. ¿Ok? Aquí está. Esta es una cosa muy común que utilizamos. Archivos en PDF. ¿De acuerdísimo? Ojo. Hay que ver qué tipo de archivo en PDF estamos utilizando. Si es un artículo, se coloca todo el textito del artículo que ya viene, por ejemplo, los de Cielo, Redalic, ya, o Dialnet, ya nos ayudan un montón porque ya en la portadita ya viene todo estos datitos de la referencia, nada más ahora en esta 7ª edición de APA, como les decía en un inicio, nos ayuda a economizar datos, nada más le quitamos datos y colocamos lo que nos solicitan y listo, con eso es más que suficiente. Libros de una antología. Aquí, ojo, se coloca el editorial, se coloca la traducción, porque las antologías habitualmente se traducen. A veces nosotros mismos somos los que realizamos las antologías que nos solicitan en las universidades. Entonces, aquí está, las antologías, ¿sale? Entradas de diccionario. Ojo con los diccionarios porque ocupamos bastantes conceptos de diccionario. Ocupamos nuestro diccionario, espero yo, de el impreso, porque también hay diferentes tipos de diccionarios impresos, y nuestros diccionarios en línea, que son de cajón. ¿Ok? Entonces, ojo, hay que hacer la referencia correctamente. Después, los seminarios, simposios, congresos, conferencias, que eso también me lo preguntaban en sesiones anteriores. Aquí está la citación, ojo, regreso, la citación es igual, ahí, igual para todo, pero la referenciación es diferente, ¿ok? Con moderador y sin moderador. Ojo con los detalles, ¿sale? Después, las conferencias y el resumen de las presentaciones de conferencias, porque a veces no tenemos la conferencia como tal, sino que tenemos la presentación de lo que, de lo que trabajaron, para no procurar no ser redundante, de lo que trabajaron en la ponencia. Entonces a veces tenemos esa presentación, a veces sí tenemos el discurso, nuestra versión estenográfica, eso es fabuloso, pues entonces ahí está nuestro discurso principal, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, los de gobierno, ¿no? Los discursos políticos, de los informes, eso se toman como conferencias también. Entonces, lo que tiene en cuanto a gobierno y presidencia en los informes es que los publican en las páginas principales, las versiones estenográficas. Entonces, de ahí podemos tomar esta información, ¿sale? O también, bueno, llegamos a obtener o que llegan a publicar sus documentos en PowerPoint. Entonces ahí se toma en cuenta esta parte del resumen, así es como se referencia. Canciones, claro que podemos utilizar canciones, ¿por qué no? Entonces se coloca toda esta parte de las canciones, el cantante por supuesto, el año, la canción, especificar que es una canción, el disco de donde fue originaria la canción, o bueno, tal vez tienen un compendio, también el nombre del compendio, o la edición, o primera fila, o etcétera, y la casa productora, ¿ok? Posteriormente, películas o series ahora, que es una cosa muy común en cuanto a las series. Por ejemplo, en una tesis de comunicación que se están haciendo algunos análisis de unos, pues sí, de unos periodistas líderes de opinión, uno de un caso de Felipe Calderón y otro del caso de la niña Paulette. Entonces están tomando la serie de Paulette, ¿no? Entonces ahí está, así es como la pueden referenciar. Ustedes también pueden tomar series, hay varias series de educación o películas que encontramos en cuanto a educación. Ojo, no de las de YouTube, de las otras plataformas, porque ahorita les voy a enseñar lo de la parte de YouTube, ¿ok? Para que no
no nos confundamos entre una y otra. ¿De acuerdísimo? Después tenemos también los de las aplicaciones móviles. ¿Ok? Hay diferentes tipos de aplicaciones que utilizamos donde podemos obtener información. Entonces, ojo, en la actualidad hay que colocar la información tal cual es porque sabemos que esa información se puede difundir o se puede malversar de muchas maneras. Es por ello que se hace esta amplio listado de las referencias. ¿Sale? Después tenemos nuestras podcasts. Hay podcasts educativos excelentes, fabulosos, de el autor que ustedes gusten. Hay N cantidad. Entonces, si se utilizan, adelante. Aquí se está especificando que es de Spotify, de donde se tomó la plataforma, de donde se tomó el podcast, pero hay otras plataformas que se pueden utilizar para obtener los podcasts. Por ejemplo, Script también tiene su plataforma de podcast. Hasta el mismo Gandhi, la librería de Gandhi tiene su plataforma para los podcasts. Entonces, ojo, ahí se hace la especificación. Ahora sí, aquí está lo de los videos de YouTube, ¿ok? Ojo en estos detalles. ¿Por qué? Porque aquí hacemos la especificación de archivo de video de YouTube, ¿sabes? Y así es como referenciamos el trabajo de. Después tenemos nuestras redes sociales. Ojo, aquí es para todas nuestras redes sociales. ¿Sale, vale? Aquí el ejemplo nada más es para, bueno, está el Facebook en el ejemplo, pero puede ser WhatsApp, puede ser Instagram, puede ser Twitter, puede ser el TikTok, ahora que está muy, muy de boga, el Facebook, por supuesto, ¿no? Que donde tomamos información. ¿Ok? En cuanto a las redes sociales, también utilizamos y encontramos en Internet información de PowerPoint, ¿ok? O de diferentes presentaciones. También hay que referenciarlo correctamente. Si nos damos cuenta, cuando son de PowerPoint, nos hacen la especificación del PowerPoint, y si la tomamos de alguna universidad o nos aparece que es de alguna universidad en particular, cuando lo encontramos directamente en Internet, se coloca aquí el repertorio de la institución de donde proviene la información. En caso de que lo tomemos de Script o de SlideShare, como es el caso que son plataformas, pues sí, bibliográficas, o en su caso plataformas de presentaciones, también aquí se puede colocar Prezi, por ejemplo, ¿de acuerdísimo? Entonces, el Prezi al final del día son más dinámicas, son con un formato más digitalizado, pero al final del día son presentaciones. Entonces se puede colocar ahí Prezi y su respectivo link. Ahora, aquí hago una puntualización. En lugar de colocarle página o párrafo en la cita, que sí se coloca autor, sí se coloca año, y se le coloca diapositiva, y se le coloca el número de la diapositiva. ¿Ok? En el caso de utilizar las respectivas diapositivas. ¿Ok? Después, las Biblias o documentos religiosos, por si acaso lo llegamos a utilizar. Decíamos la sesión pasada, dependiendo del tema que se aborde, que a veces sí ocupamos la Biblia. Por ejemplo, vale la expresión, el ejemplo que abordábamos la sesión pasada en cuanto a lingüística, que en el Génesis nos habla de lingüística, y entonces, pues, se puede utilizar, pero hay que colocarle la versión bíblica que se utilice y el URL, ¿ok? Que es donde generalmente en la actualidad utilizamos las cosas. En caso de que lo tengan en físico y se utilice en físico, pues se hace la referencia como libro impreso. ¿Ok? Comunicaciones personales. ¿Cuáles son estas comunicaciones personales? Cartas privadas, notas, correos electrónicos, mensajes de grupos o discusiones, no archivados, los apuntes, por ejemplo, que a veces me dicen, Missy, ¿cómo le hago con el apunte si le estoy ocupando lo que el profe de tal materia, que es mi tema,
lo estoy colocando en mi tesis, o nosotros en nuestras jornadas académicas tomamos información de nuestros directores y las colocamos en nuestra tesis. Tenemos dos opciones: o la colocamos como comunicación personal o la colocamos como un seminario. Puede ser, si es que hay una minuta o algo que respalde. Eso lo podemos colocar como seminario, congreso, simposio, etcétera. Si no hay algo que nos respalde como tal, tomémoslo como un comunicado personal. Y entonces los comunicados personales como tal, aquí tenemos una ventajilla, que no se referencian, se citan, pero no se referencian, y se citan de esta manera, haciendo la especificación de que es una comunicación personal y la fecha precisa de cuando se llevó a cabo cuando se produjo esa información. Entonces, eso es me permito decir, una liviane muy bueno, porque a veces tenemos información así, tal cual, de que nos mandan un correo electrónico de, oye, ¿qué onda? ¿Qué piensas? O también en el caso de los antecedentes históricos, a veces de las escuelas, que necesitamos para nuestros marcos contextuales o justo los antecedentes de nuestras instituciones. Sucede que no hay un registro como tal del antecedente histórico de la escuela, y que el profe que se las conocía de ida y vuelta, pues ya se nos adelantó. Entonces, pues, no hay ni cómo obtener la información. Entonces, ¿qué hacemos? Pues evidentemente generamos un sondeo de los profes con mayor antigüedad y, a ver, profe, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Y de ahí hacemos nuestro antecedente. ¿Es una entrevista personal? Entonces, así, esas son ligeras trampillas de investigación que podemos generar, pero citadas como comunicación personal, para que no haya problema alguno. ¿Sale, vale? Y, bueno, a las entrevistas rápidamente para que no se nos vaya. Existen diferentes entrevistas que podemos hacer, personales, de terceros y algunas que obtenemos de página web. Cuando son entrevistas personales, bueno, se coloca como comunicación personal, que es lo que les acabo de decir, que son las cartas privadas, notas, correo electrónico, discursos personales, no archivados o privados que llegamos a tener, etcétera. ¿Sale? Y no se incluye en la lista de referencias bibliográficas o fuentes de consulta, solo se hace ahí la aportación en la cita de que es una comunicación personal, cosa importante. Hay que ser bien puntuales con estos detalles. Ahora, entrevistas a terceros, pues hay que colocarle esto. Ojo, esto es lo que ustedes hacen cuando, bueno, no ustedes específicamente, todos, hacemos cuando, lo tomamos de algún medio de comunicación a veces, o lo tomamos de nuestras entrevistas que aplicamos en la parte metodológica de los instrumentos de recabación de información. Entonces, ahí es donde se aplica esta parte de entrevistado 2020, y entonces generamos nuestras versiones estenográficas. Es necesario generar las versiones estenográficas y agregarlas en los anexos de nuestros documentos, y entonces ahí agregamos entrevistado por periodista, entrevistado por investigador. ¿Sale? Entonces, ojo con esos detalles. Y también se hace entonces de esta manera, ya, se cita así y se referencia así. ¿De acuerdísimo? Ojo, ojo. Y nuestras entrevistas de páginas web, ¿ok? Que podemos obtener, ahí sí, no nada más de YouTube. Hay entrevistas en cualquier cantidad de páginas web. De hecho, yo les puedo recomendar, si es que no son tan afectos a la página de la UNAM, tiene unas entrevistas del canal de la UNAM y de la radio UNAM fabulosas. Lo que le sigue de fabulosas en términos de todos los temas de la vida, pero en términos de educación, unas entrevistas muy maravillosas del tema que se les antoje. Del tema que se les antoje. Varias que a mí me desmayo, son de los Díaz Barriga, de Sampieri, de Tobón. Ay, no, bueno,
fabulosas. Entonces, les recomiendo que lo aprovechen. Si lo tenemos, hay que aprovecharlo, chicos. Entonces, rápidamente esos son los datos que nos hacían falta para las referencias, para que por favor lo contemplen y lo ajusten en sus respectivas investigaciones. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber ahora, antes de irnos a la conferencia. Parece que no. Solo el compañero Ángel está presente. Los demás están desmayados. Gracias, compañero Ángel. Personalmente lo agradezco y valoro. Los demás compañeros espero que estén en buena salud. Ok, chicos, pues no se diga más. Tienen hasta el miércoles de esta semana, como ya saben, para entregar sus actividades. En este caso no es actividad, ya es su evaluación. Es su documento completo aplicando todo lo que hemos visto, platicado y corregido respectivamente de APA en sus investigaciones. ¿De acuerdo? Entonces, les agradezco mucho y pasen un excelente día, excelente semana y nos vemos la siguiente sesión para cerrar. Muchas gracias Sí, y gracias, doctora. los veo ahorita en la conferencia. ¿Sale? Bye, bye.